Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos noticias impactantes por parte del IRS a los beneficiarios del Seguro Social. Le recomendamos que se quede hasta el final del video, ya que va a conocer detalles muy importantes que usted como jubilado debe saber si recibe beneficios del Seguro Social. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para seguir trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, advertencia del IRS a los jubilados del Seguro Social. Podrían usar tu Seguro Social para una declaración de impuestos fraudulentas si no haces esto. Si no puedes presentar tu declaración de impuestos electrónicamente debido a un número de seguro social duplicado, es muy probable que hayan robado tu identidad. Si existe un problema con tu declaración de impuestos porque has sido víctima de robo de identidad y tú no lo sabes, por lo menos hasta que el IRS te avise, entonces no debes esperar más tiempo. El robo de identidad relacionado con los impuestos ocurre cuando alguien utiliza tu información personal robada, entre ellos lo más importante, tu número de seguro social, y lo peor de esto es que tú ni lo sabes. La información robada y personal suele ser tan usada para presentar una declaración de impuestos y de este modo reclamar un reembolso fraudulento. El IRS explicó que si tú sospechas que eres una víctima de robo de identidad, continúas declarando y pagando tus impuestos. Estas son algunas señales. Debes estar alerta a un posible robo de identidad relacionado con los impuestos. Si de la nada recibes una carta del IRS preguntando sobre una declaración de impuestos sospechosa que tú no has presentado. También el caso de que no puedas presentar tu declaración de impuestos electrónicamente, debido pues a que tu número de seguro social ya lo hizo, entonces esto fue duplicado. Si recibes una transcripción de impuestos por correo la cual tú no solicitaste. Si recibes un aviso del IRS en donde se te indica que se ha creado una cuenta en línea a tu nombre. Si recibes un aviso del IRS en donde se indica que adeudas impuestos adicionales, compensación del reembolso o que has tenido acciones de cobro tomada en tu contra por un año en el cual no presentaste una declaración de impuestos. Los registros del IRS indican que recibiste salarios u otros ingresos de un empleador para el cual tú nunca trabajaste. Entonces, ¿qué debemos hacer si somos víctimas de esto? Existen pasos que puedes tomar si tu número de seguro social o otra información personal se ha comprometido. El primero de ellos, si tu número de seguro social se ha comprometido y sabes o al menos sospechas que eres víctima de robo de identidad relacionada con los impuestos, el IRS te recomienda que tomes estas 3 acciones. Para empezar, responde de inmediato a todos los avisos que recibas del IRS. Llama al número proporcionado. Segundo, visita el siguiente sitio web que te dejaremos en pantalla, robodeidentidad.gov. De este modo podrás obtener los pasos que tienes que tomar inmediatamente para protegerte a ti y a tus cuentas financieras. Y por último, si crees que alguien ha presentado una declaración fraudulenta a tu nombre, puedes obtener una copia de esa declaración. Puedes consultar las instrucciones sobre cómo solicitar una copia de declaraciones fraudulentas en el mismo sitio del IRS, al igual que en su cuenta del Seguro Social en un apartado de declaración de impuestos. Pues para continuar hablando de este tema del IRS, no espere más. El IRS anuncia y ofrece consejos que le pueden ayudar en este momento con su temporada de impuestos y el por qué debe realizar ya mismo su declaración. Mientras millones de personas se están preparando para presentar sus impuestos, el IRS emitió algunos recordatorios. Debe presentar y pagar impuestos antes del 15 de abril. El IRS espera que presenten más de 128 millones de declaraciones de impuestos individuales. Y pues bueno, esto es lo que necesitas saber sobre los documentos que va a necesitar, qué ingresos son los que van a contar, cómo obtener su reembolso,
Y por último, ¿cómo podemos obtener ayuda? Para empezar, debe reunir sus documentos, para que de este modo asegurarse de presentar una declaración de impuestos sea completa y precisa. Primero reúna todos los documentos importantes. De esa manera puede evitar perderse una deducción o un crédito fiscal. Además de esto, evitará errores que pueden ralentizar el tiempo en el cual lleva a obtener su reembolso. Debe tener esta información al presentar sus impuestos. Su número de seguro social, para todos en la declaración. Números de cuenta bancaria y de ruta. Formularios de impuestos como ser el W2, el 1099 y el 1098. Y otros documentos de ingresos o registros de transacciones de activos digitales. El formulario 1095A, Declaración del Mercado de Seguros Médicos. Cualquier carta del IRS que mencione un monto recibido por una deducción o crédito fiscal específico. ¿Qué ingresos cuentan a la hora de realizar su declaración de impuestos? Además de sus ingresos de un puesto de 9 a 5, debe declarar los ingresos de bienes creados y vendidos en plataformas en línea. Aquí también entran inversiones, trabajo a tiempo parcial o estacional, trabajo por cuenta propia u otras actividades comerciales y servicios proporcionados a través de aplicaciones móviles o servicios en línea. ¿Cómo podemos obtener un reembolso rápidamente? El IRS afirmó que presentar la declaración electrónicamente, con el método de pago depósito directo, es la forma más rápida de obtener tu reembolso. Si bien la mayoría de los reembolsos son emitidos en menos de 21 días calendario, la agencia advierte que no se debe confiar en recibir el reembolso antes de una fecha determinada. No confíe en el reembolso por una compra importante o una factura importante. Si presenta una declaración enmendada o la envía por correo, podría tardar 4 semanas o más. Recuerde que puede verificar el estado de su reembolso utilizando la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? Esto lo puede encontrar en el sitio web oficial del IRS. Aparecerá aproximadamente 24 horas después de que usted haya presentado electrónicamente una declaración del año en curso. Va a necesitar su número de seguro social o su número de identificación de contribuyente individual, su estado civil para efectos de declaración y el monto exacto en su declaración. Ahora bien, ¿necesitas ayuda para esto? Dependiendo de tu situación y de la comodidad que usted tenga al presentar su propia declaración de impuestos, puede presentarla por su cuenta, utilizar el servicio de presentación en línea o contratar a un profesional de impuestos. Si estás buscando un profesional, puedes visitar el directorio del IRS de preparadores de declaración de impuestos federales, los cuales tienen credenciales y calificaciones seleccionadas. Si usted ganó $79,000 o menos en el año 2023, puede también utilizar la herramienta Free File del IRS. En el caso de que ganó más que eso y se siente cómodo preparando sus propios impuestos, aún puede usar los formularios rellenables del Free File. Todo va dependiendo de los tipos de ingresos, de los créditos y deducciones que esté declarando. En el caso de los residentes de Arizona, California, Florida, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, el estado de Washington y Wyoming, pues si usted vive en uno de esos estados, podría ser elegibles para el IRS Direct. Se trata de un programa piloto, el cual el IRS está implementando actualmente. Aún no está completamente abierto al público, por eso es que está específicamente para estos estados. El IRS ofrece ayuda en línea por teléfono o también en persona en un centro de asistencia al contribuyente del IRS. No espere cuando llame el IRS. Fue los que escribió la agencia en un comunicado de prensa. Para poder evitar un tiempo de espera, que según el IRS puede tener en promedio de 4 minutos durante la temporada de presentación o hasta 11 minutos después de la temporada de presentación, puede utilizar los recursos en línea que nos ofrece el IRS.